Bueno, eh, Juan, ¿tú tienes experiencia con impresión? De pronto. No, ninguna. Listo. Entonces vamos por lo básico. Hay dos tipos de impresión principales, ¿no? Pues hay un montón de tecnologías, de hecho, yo. Hay una impresión que funciona con polvo de metal y te deja las piezas ya de metal, pero pues la típica, las domésticas que tenemos, es la de filamento y la de resina. Entonces, el principio es similar en cómo funcionan. Lo que hacen las impresoras es coger el modelo que tú le pasas, lo cortan así en muchas, muchas líneas horizontales y cada una de esas líneas pues comienzan a dibujarse. La de filamento pues extruye el filamento capa por capa y la de resina la construye pues con luz, más o menos, haciendo como una reacción química con la resina. Creo que ya en Casire pues explicamos eso mejor. Pero pues todos estos procesos siempre se hacen en un programa que se llama laminador. Entonces aquí yo tenía este de acá listo. Este es un laminador para impresión en filamento. Entonces, mira que esta es la carcasa que teníamos acá, ¿cierto? El principio es igual. Lo que hacen los laminadores es... Es un poquito redundante por la frase. Pero mira, nos transforma la malla en un montón de cortes transversales. ¿Sí? Entonces, esto le indica al programa, pues, cómo tiene que construirse capa a capa. Entonces, para poder hacer esto, bien, hay que preparar las mallas. O sea, no podemos meter los modelos así por así porque siempre tengo que hacerle como ciertos ajustes, ya sea como de tamaño, de calibraciones. Y pues lo primero que hacemos con las mallas, lo que yo hago es revisar que las normales del objeto estén correctas. Entonces, la normal es, digamos, como la orientación que tiene la cara. ¿Uno cómo revisa esto? Uno se va aquí, en la pestañita de arriba, sobre este desplegable, y en todas estas opciones hasta el final hay una que se llama Face Orientation. Si esa tú la activas, te va a marcar en rojo todas las caras que están invertidas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si esto lo exportamos al slicer, estas caras nos van a salir mal y la geometría pues no se va a poder laminar bien. Entonces para corregirlo, activamos esa opción para ver qué mallas están mal y simplemente entramos en cada uno de los objetos. Entramos en el modo edición y con el comando Shift N, pero me voy a activar el screen case. Con Shift N podemos invertirlas. Entonces esto nos permite como, sí, corregir las normales. Entonces eso es uno. Lo segundo que tenemos que ver es que el modelo tenga todos estos modificadores aplicados en caso de que hayamos trabajado desde Blender. ¿Esto por qué? Pues porque los modificadores son procedurales y no se van a ver reflejados en la malla final. Si yo entro aquí a editar, miren que la malla corta aquí directamente, ¿no? No me muestra el bevelado. Entonces para aplicarlo, pues control A. Entonces así aplicamos todos los modificadores. Una forma rápida de aplicarlos es seleccionar todo su objeto, darle aquí en objeto en la parte de arriba, ir aquí donde dice convertir y a mesh. Y esto automáticamente nos va a aplicar todos los, los modificadores que tengamos activos. Ese es el segundo paso. El tercero que tenemos que hacer es limpiar la geometría. Entonces, eso lo podemos hacer. Voy a juntar todo esto. Lo podemos hacer muy rápidamente como entrando al modo de edición. Esta pues la topología está bastante bien, ¿no? Y no tiene mucha densidad de malla. Pero simplemente le vamos a dar a la M y combinar por distancia. Mira que incluso aquí, a pesar de que tenemos esto bien, se removieron 10 vértices. Esto lo que hace es, digamos que cuando tenemos vértices superpuestos o caras duplicadas, se eliminan. Entonces, digamos que yo tengo esta cara de aquí. Aquí la dupliqué, ¿no? Entonces voy a poner un material diferente. Entonces aquí parece que no tuviéramos nada en la malla. Pero miren que si yo pongo esta visualización, digamos es un caso posible, hay una cara que está superpuesta. Y uno no la nota, pues porque está precisamente sobre la misma posición en el espacio, entonces parece que no es nada. Entonces para corregir eso, si la seleccioné, pues nos vamos de nuevo aquí al modo edición, seleccionamos todo y con la M de combinar le damos a por distancia. Y ahí se eliminan los vértices y nos deja la malla limpia. Bueno, en caso de que queramos hacer como corte, este que digamos que ya lo podríamos mandar al slicer, podríamos hacer la prueba, ¿no? Entonces, para exportar, ya cuando tengamos la malla así como con algunos ajustes, es importantísimo que revisemos la escala aquí en el ítem y miremos el tamaño que tiene. Yo en la segunda clase creo que les enseñaba a manejar unidades, entonces aquí pues
Siempre es bueno ponerlo en... Yo trabajo en milímetros, centímetros también está bien. Pero que miremos la escala. Entonces este de aquí tiene como 1 metro. Tenemos que ajustarlo. No sé, digamos a que tenga 10 centímetros de alto por ahí. Como por aquí. Y después de que le ajustemos la escala, de nuevo control A, que es como el comando típico para aplicar las transformaciones y la escala. Esto pues ya lo podríamos mandar. Se exporta, generalmente uno los manda en STL, entonces uno le da en File, Exportar y STL. Entonces lo exportamos a donde quieran. Y Blender tiene un problema con la escala a la hora de exportar, y es que se disminuye por 1000. Entonces siempre que vayan a exportar, pongan la escala en 1000. Eso es como un tip pro. Y si tienen el objeto seleccionado, simplemente le dan en selección. Entonces eso simplemente nos va a exportar el archivo. Si tienen el archivo separado y quieren exportarlo de manera individual, digamos por cada objeto, y no quieren como que se les guarde como un solo archivo, pueden simplemente seleccionarlos, darle en exportar, STL, y en vez de dejarlo así blanquito, le dan en batch. Esto lo que va a hacer es que les va a exportar en una sola carpeta cada uno de estos elementos del modelo. Entonces pues ahorita pues lo exportamos así completo. Y ya con el archivo listo, pues es simplemente como meterlo en los slicers. Este que estoy haciendo aquí se llama... Es el de Bambulab, de la que tienen allá. Entonces, esto es muy sencillo de trabajar, realmente. Tiene como estas pestañas de aquí. Uno cuando lo ve, pues directamente te deja en esta plataforma. Y los controles son similares a los de Blender, solo que con clic pues arrastramos el espacio de trabajo. Y aquí ya podríamos montar los modelos. Entonces, ¿dónde fue que lo dejé? Lo tenemos aquí. Entonces, como lo montamos con la escala real, pues digamos que no tiene ningún tipo de problema. Eh, Hay otro lío que puede que pase, digamos, y es que su modelo puede que esté abierto, en el sentido de que, no sé, puede que le falte alguna cara. Mm, Voy a importar uno que acabo de mandar. A ver, es- ¿cuál será? Voy a importar este, ¿no? Entonces puede que pase que su modelo tenga agujeros, y los agujeros son importantes porque si el slicer los detecta, pues los va a marcar como un error y va a tratar de solucionarlos, y en varios de los casos puede que no lo logre. Entonces vamos a revisar normales porque este pues lo metí. Face Orientation y ese está súper. Lo podemos ya simplificar la malla, seleccionamos todo a la M, combinar por distancia y se removieron aquí 23. El caso de los agujeros es en caso de que digamos queden como... A veces estos bordes quedan duplicados o la malla pues tiene como agujeritos entre los bordes. Entonces para corregir eso mm, tenemos que usar un add-on pues para no hacerlo como de manera manual. Para ello abrimos aquí la parte de preferencias. Y esto es bueno que siempre lo tengan activado. Está aquí en la parte de add-ons, se llama el 3D Print Toolbox. Entonces simplemente lo buscan y lo activan. Y como cualquier add-on les va a aparecer aquí a la derecha. Entonces este sale por aquí, donde dice 3D Print. Y lo que van a hacer con los modelos que tengan es darle aquí en este botón que dice chequear, check all. Ahí puede que el computador se demore un poquito, pero lo que va a hacer es como identificar dónde están los bordes abiertos. Entonces miren que este modelo, pese a que lo vimos bien, tiene 676 bordes. Entonces si nosotros entramos al modo de edición y le damos clic aquí, me va a marcar todos los bordes que están abiertos. Entonces voy a moverlos con la G para que miren todos los errores que tenía la malla. Entonces esto puede que siempre haga lío con los slicers. Ahorita a veces lo solucionan pues automáticamente, pero es bueno hacerlo desde el inicio, hacer el proceso bien. Entonces después de que lo chequeamos, que tenemos como toda esta información hecha, bueno, aquí lo volví a hacer. Aquí tenemos que tiene 676. Entonces para corregirlo simplemente desplegamos este que dice Cleanup y le damos al botón que dice Make Manifold. Esto lo que va a hacer es cerrar los bordes. Entonces vamos a presionarlo varias veces y si se dan cuenta aquí sale un mensaje, ¿cierto? Si lo alcanzan a ver, que dice que se modificaron no sé cuántos vértices. Entonces miren que aquí pasó algo y es que se eliminó esta parte del centro. Entonces ese es un posible caso que les puede pasar si tienen un modelo. Entonces a medida que vayan dándole este botón,
puede que la malla comience a dañarse. Lo ideal es que ya quede aquí en ceros. Que ya después de darle varias veces quede en ceros. Pero pues el problema que tenemos aquí es que no se eliminó una parte del modelo, ¿no? Entonces aquí toca hacer otro proceso. Si su modelo es estático. Hola Julian, ¿cómo estás? Bueno, te desatraso. Estábamos viendo cómo preparar unas mallas para impresión. Ahorita vemos que hacemos ya que estamos más varios. Por lo pronto pues te tocaría ver como la parte de la grabación, pero voy a intentar como reintroducir todo, ¿no? Aquí simplemente mandé una malla que está un poquito dañada y la estamos preparando para mandarle a algún slicer. Los slicers son los programas donde se imprime y pues estamos como corrigiendo las cosas. Entonces, bueno chicos, el caso que nos acaba de pasar es que la malla, al darle el manifold, se nos desapareció toda esta parte del centro. Entonces, en caso pues de que tengan como un archivo base y puedan dañarlo, hay una solución sencilla, pero depende también del equipo, y es la siguiente. Puede que les afecte un poquito, digamos, de los detalles estructurales que tengan, pero consiste en hacer un remesh. Entonces vamos a hacerlo. Entonces con la malla que tengan, así que quieran como arreglar, van a darle aquí al modificador y van a agregar uno que se llama remesh. Puede que se les ponga un poquito lento el compu. Yo voy a aprovechar y voy a cerrar todo lo que tengo porque me da miedo que se me apague el compu como la otra vez. Bueno, el remesh tiende a ser un poquito pesado, depende también del equipo y del modelo, pero es raro que haga esto. Bueno, aquí funcionó bien. Uy, ¿qué pasó? Ya. Entonces, de hecho aquí funcionó re bien. ¿Por qué? Ah, bueno. Depende de la escala de la escala del objeto. Yo como lo metí era pues bastante grande, digamos que funcionó bien. Pero este modificador de remesh por defecto les va a venir así, con la opción de voxel activada y pues estas otras de acá. Entonces la que vamos a hacer es la de voxel. Esto nos va a permitir como reconstruir la malla. Esto va a combinar todos los subtools que tengamos, todos los objetos aparte, en una sola. Pero pues se va a quedar así como un poquito chistoso. Entonces para que esto ya se parezca más al modelo original, lo que tenemos que hacer es comenzar a disminuir este valor de aquí. Entonces a medida que lo vamos disminuyendo, miren que comienza como a tomar la forma del modelo que teníamos originalmente. Y tienen que llegar como hasta un valor que les permita retomar la mayor cantidad de detalle posible, sin llegar como a exagerarse porque puede que el computador se les ponga lento. Entonces miren que aquí digamos que está, sí, la mayoría hechos. Incluso se le puede bajar un poquito más, como para que recuperar más detalles. Yo creo que ahí. De hecho se trabó. Esperemos a ver. Este es como el truco sucio para corregir mallas. En caso de que tengan una malla muy problemática. Bueno, ténganme paciencia. ¿Qué tal, Yuli? Yo no te he visto en las otras sesiones. ¿Has podido ver las clases de pronto? ¿Las grabaciones? Claro que casi no me acuerdo de ustedes. Me acuerdo más de, pues, de Laura y de Juan. El otro chico creo que se llama Camilo. ¿Qué pasó? Bueno, este es un problema del remesh. Tiende a ser muy pesado y si bajan demasiado este número puede que les pase esto. ¿Qué me está pasando? Entonces no pasa nada. Volvemos a abrir Blender. Uy, pero se toteó feo esto. Mm, ya.
Y esperen porque no sé qué fue que pasó. Que está súper, súper lento. Voy a pausar la grabación un momentico. Quizás eso sea también lo que me esté compulento. Bueno, voy a volver a importar esa malla. Entonces, tienen que tener siempre cuidado como con ese modificador. Pero vamos a usarlo a ver si nos deja. Entonces, como yo lo importé y ya estaba como bastante grande, creo que no pasó nada al inicio, pero pues voy a hacerlo más chiquito, aplico la escala, voy a agregarlo otra vez, el remesh, y voy a irle bajando, bajando, bajando. Entonces llegando a un punto donde de alguna manera como que se pone bien, yo creo que aquí ya nos funciona. Entonces después de hacer el remesh, nos va a quedar la malla pues bastante densa, ¿no? Entonces para limpiarla, otra que podemos usar es el modificador de decimar. Este se escribe así, decimate. Y este parece que no hace nada, pero simplemente si le bajamos esto de aquí, esto es como un porcentaje. Aquí nos aparece como que está el 100% de los polígonos que tiene. En la parte de abajo nos damos cuenta cuántos tiene. Tiene 236.000, que pues tampoco es demasiado, pero los podemos reducir. Y esto se hace en caso de que sus mallas estén demasiado densas. Entonces, con esto sí, ponen, digamos, como el porcentaje al que lo quieren reducir. Entonces, si lo quieren dejar como al 10%, ponen como 0.1 y le dan al enter. Entonces, esperan a que el compo procese y parece que no pasó nada. Pero si revisamos la malla después de aplicar el modificador, miren que ya queda mucho más limpia, no queda como tan marcada. Y lo chévere es que nos deja como la densidad de los vértices pues alta en las partes que requieren como bastante más detalle. Entonces, si ya revisamos este de nuevo con el addon de la impresión, que es el de 3D Print, que se me desactivó. Si lo revisamos con este programita, miren que ya aparece el manifold en cero. Entonces, este ya nos quedaría listo para imprimir. Entonces, de nuevo, revisamos la escala. Tenga que 15 centímetros. La aplicamos con control A y lo exportamos. Sé que es un poquito como contraproducente que a la hora de exportar tengamos que ponerle aquí la escala en 1000, pero es para que en caso de que tengan que hacer cambios, pues los hagan directamente aquí en Blender y no tengan que molestar, digamos, como con las herramientas de escalado. Exportan la selección. Y ya esta en teoría lo podríamos meter en el slicer. Bueno, otra cosa que se usa bastante a la hora de la impresión es, digamos, la orientación de los objetos a la hora de imprimir. Entonces, este modelo de aquí pues requeriría como de usar soportes, ¿no? Si lo imprimimos así como de pie. Entonces, lo ideal es siempre como buscar una orientación o una rotación ideal. Pero para eso es muy común, digamos, para este tipo de modelos que son como figuras, que se tenga que romper. Entonces, para romperlo, usamos los booleanos que hemos visto pues a lo largo de todas las clases. Entonces, el flujo para romper estos modelos consiste en crear unos planos que tengan como un poquito de grosor para generar tolerancias. Y esto se aplica de manera general a la hora que vayan a diseñar o a imprimir cualquier cosa en 3D. Entonces, digamos, si este lo queremos imprimir, pero está muy difícil y queremos que los brazos nos salgan aparte, pues vamos, nos toca romperlos. Entonces, para ello simplemente yo siempre creo como un plano, lo hago chiquitico y lo ubico en la zona donde quiero romper. Entonces, digamos que lo quiero romper más o menos como por esta parte de aquí. Este también lo podemos editar pues para que sea curva, entonces con un loop cut de pronto podríamos ponerle esto aquí. Con un modificador de subdivisión podemos hacerlo más redondito. Este incluso lo podríamos mover para que el corte pues se ajuste, digamos, de alguna manera a la curvatura del modelo. Digamos que aquí. Entonces este sería como el perfil de corte que vamos a tener. Pero si lo llegamos a cortar así, digamos que quedaría como con un espacio de tolerancia nulo. ¿Por qué? Porque esto es un plano y los planos aquí en Blender pues no tienen volumen.
Entonces para eso requerimos el modificador de solidificar. También lo pueden extruir, pero con el de solidificar pues pueden como manipular ustedes manualmente la distancia. Y aquí tenemos creo que un milímetro de tolerancia, según veo el tamaño. Y pues lo ideal es que jueguen como con este valor para precisamente ajustar, ¿no? Como qué tanto van a cortar. Entonces, digamos que aquí es 0.003 es suficiente. Entonces, con esto aquí simplemente pueden aplicar el modificador y ya podrían comenzar a cortar la pieza. Entonces, para cortarlo pueden hacerlo directamente aplicando el modificador sobre el modelo que quieren cortar, en este caso, pues este de aquí. Agregan el modificador, agregan el modificador de booleano. Lo ponen en diferencia porque van a restar. Y con el gotero, pues escogen como su modelo de corte. Y si se fijan, aquí ya me genera como el corte que necesitamos. Entonces aplican el modificador y para separarla, pues entran al modo edición, seleccionan todo, le pulsan a la paste y separar por partes sueltas. Entonces aquí ya. Uy, ¿qué pasó? Vale, si se fijan, lo corté mal. Se cortó hasta cierto punto y aquí dejó de cortarse. Entonces esto me pasó porque no puse el modificador hasta el fondo. Entonces simplemente, ajá, aquí se está superponiendo. Simplemente ajusten bien sus modelos de corte. Y ya lo podemos aplicar. Y separamos por partes sueltas. Y esto ya nos permite como tener el modelo separado. En caso de que ya pues lo tengan impreso y quieran hacer como un ensamblaje y quieren que quede como de manera exacta, hay que usar pues unos primitivos aquí para que nos permita hacer ensambles, ¿no? Y digamos que el proceso es muy similar. Yo lo que hago siempre es como poner cubos. Los hago bastante más pequeños. Pueden ser cubos, esferas, pero el cubo pues siempre funciona como bien. Y este cubo de aquí, a una de las caras le van a hacer un poquito más pequeña. Sí, ¿esto para qué? Para que la silueta que tenga sea así como un trapecio y nos permita que a la hora de encajar las dos piezas pues sea mucho más fácil. Y pues el trapecio siempre va hacia la parte interior, ¿no? De la pieza que quieren modelar. O sea, no van a ponerlo así si pretenden que el agujero esté en este modelo. Siempre la parte más chiquita como en el modelo que quieren insertar. Entonces pues lo ubican donde requieran. Aplican la escala siempre. Y aquí lo que tenemos que hacer es... Bueno, voy a ajustar este aquí para que nos quede como muy cerquita. Lo que toca hacer con esto es aplicar también como un perfil de grosor para generar tolerancia. Porque como van a encajarse dos piezas de plástico, pues necesitamos que no haya fricción y que no quede así perfecto como en el compu. Entonces podríamos hacerlo directamente con este de aquí. Entonces yo lo que sugiero es siempre duplicar el modelo que van a usar de corte. Entonces con Shift D lo duplican, pulsan escape para cancelar la transformación y lo pueden ocultar. Ahí yo lo escondí con la H. Entonces digamos que esta pieza de aquí va a ser la de corte. Entonces vamos a hacer el booleano. Hay un comando rápido para sacar los booleanos, pero creo que depende de un add-on. Se llama bool_tool, es gratis. Ajá, el bool_tool simplemente lo activan. Y con el comando de Control Shift y N, bueno, Control Shift y menos, pueden hacer ya, digamos, como directamente la operación de corte. Entonces seleccionan primero la pieza con la que van a cortar con Shift, luego seleccionan la segunda pieza a la que van a cortar y si se dan cuenta el color es diferente. Este es como un naranja más vivo y este es como un amarillito. Y ahí pulsan Control Shift N. Ahí salió un error, pero pues nos hace el corte bien. Entonces tenemos ya directamente pues el modificador funcionando. Y el otro cubo que duplicamos, que es este de aquí, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. De nuevo para generar estas tolerancias. Y nos cercioramos siempre en las diferentes vistas que la tolerancia sea uniforme. ¿Sí? Porque no hacemos nada si la tolerancia está bien en la parte superior, pero lo tenemos pegado. Entonces ya con las tolerancias activas, pues podemos hacer la pieza completa. Entonces esto los podemos combinar también con Control Shift más. Y ya automáticamente se nos queda el booleano. Entonces ya con esto tenemos como las piezas listas pues para mandarlas al modelo de impresión. ¿Todo claro? Es realmente muy sencillo.
Sí, no, preguntas. Bueno, puede que pase algo a la hora de hacer booleanos. Es que los booleanos siempre van a destruir un poquito la malla. Entonces, es bueno que después de hacerlos, metan siempre un modificador de triangulación, el de triangulate. Porque esto de alguna manera como que hace que todos los vértices sean, pues tengan tres caras. Y en caso de que se dañe, pues aplican lo mismo, ¿no? Revisan aquí con el addon de impresión. Revisan que este manifold, este tiene solo tres vértices. Miremos cuáles son. Tienen que ser por ahí escondidos. Están acá en la cara interna. Entonces, como son poquitos, pues podemos simplemente darle aquí en el make manifold las veces que sea necesario hasta que aparezcan ceros y ya eventualmente pues va a estar bien el modelo. Esto ya lo podemos mandar. Entonces pues lo exportan como un STL y ya lo revisan con el slicer que estén utilizando. Ahorita pues vamos a revisarlo con el de bambú. Y creo que se exportó. Bueno, este fue el que exportamos hace rato que tenía errores. Entonces miren que justo el slicer me manda que tiene como... Ah, no, este simplemente es un error de altura. Pues porque la escala está súper gigante. Sería como cuestión de ajustarlo. Y ya. Cuadrar el perfil de impresión. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Pues en teoría bien, pues por ahora voy pues medio entendiendo todo, pues ya tocaría Ujú. ponerlo en práctica. Sí. Pero pues si queda alguna duda, lo puedo repetir. En general, pues esto es simplemente como para ver en caso de que tengan una malla con muchos problemas. El truco pues mágico es hacer el remesh y mandarlo con un decimate. Pues porque bueno, ya el tema de la impresión es otro gallito, ¿no? Que podemos ver. Entonces digamos, este si lo llegamos a mandar así, lo más probable es que los dedos, como están tan delgaditos, no nos salgan para nada. Y como esta parte es un overhang, pues va a requerir soportes, ¿no? Porque digamos que la impresora va construyendo desde abajo hacia arriba. Y si llegas a este punto, pues va a necesitar una base, ¿no? Para la cual construir, porque la impresora no te va a imprimir en el aire. Entonces, si llegamos a poner aquí soportes, lo más probable es que nos vaya a poner aquí, en cada uno de los dedos. Y puede que en la corona, pero más que todo como en la parte de los dedos, miremos. Ujú. En cada uno de los overhangs. Entonces, digamos que para evitar esto, porque si tú tienes los soportes justo aquí en los dedos, esta parte se va a dañar. Siempre donde hay soportes, en la parte donde se conecta, generalmente pues, la impresión sale un poquito dañada. Entonces, para corregir eso, siempre es bien como analizar el modelo que quieran imprimir. Entonces, aquí lo ideal es hacer justamente eso que acabamos de hacer. Dejar la pieza separada, como del torso, y sacar los brazos aparte. Porque si ya exportamos, voy a exportar estos dos como para que se den cuenta de los soportes que tiene. Entonces, aquí voy a usar lo que les enseñé. Si ustedes van a exportar y seleccionan aquí en Batch, la malla como que se les va a exportar ya todo junto. O sea, todo lo que tengan la escena. Entonces, voy aquí a preparar. Bueno, aquí apliqué mal la escala, ¿no? Hay que tener siempre cuidado con eso. Entonces, mira que si tenemos ya la pieza así despiezada, vamos a hacer la prueba con esta. Entonces, ya sabemos que aquí no nos van a poner soportes, pues porque la pieza se soporta a sí misma con los pies. Y aquí tenemos que procurar que tampoco haya muchos overhangs, entonces tenemos que buscar siempre como la rotación óptima para el modelo. En este caso, bueno, como hay overhangs tanto aquí, el overhang son como las partes que caen. Aquí hay como en los dedos y en el cubito, entonces tenemos que ir probando.
Si la dejamos así, los dedos van a salir bien, solo necesitaríamos como un soporte en esta parte del brazo. Digamos que esta es como la mejor forma donde se podría imprimir esto. Porque digamos que por la naturaleza del diseño, pues sí o sí van a necesitar soportes. Y si laminamos esto, pues te vas a dar cuenta que justo aquí ya no... O sea, el soporte va a estar justo en esta partecita. Y esto nos va a quedar mucho más limpio. Mira, aquí se ve la diferencia pues del soporte. Entonces, incluso esto es mucho más chiquitico y es menos drástico. Porque esta parte no es como tan... No necesita como tanto detalle como los dedos. Y pues es más sencillo que salga. Aquí otro problema que hay del diseño es que los dedos están como muy delgados, entonces se podrían engrosar un poquito pues para la impresión. Pero según lo que muestra el láser en cada una de las capas, pues tampoco saldría tan mal. Quizá las uñas no pueda que no salgan. Entonces, eso es como necesario, que se puedan siempre como romper las piezas en los casos de impresión que tengan. Con la resina es exactamente lo mismo. E incluso ahí es mucho más importante el tema de los soportes, porque los soportes siempre que caen en la resina dejan unas marquitas. Y como en la resina se imprime al revés, digamos que el mismo peso de la pieza puede hacer que se despegue y es importante que los soportes queden bien puestos. Y pues no puede quedar así encima de la placa. Si no va a imprimir en resina, pues toca como levantarlo un poquito. Eso es como lo básico de impresión, realmente. O sea, pues ya imprimir es otra cosa que podríamos ver ya directamente en Casiri, pero hasta ahora es como la preparación de mallas. Entonces podríamos también intentarlo a ver si la Game Boy que estamos haciendo está bien. A ver, lo que es esta. Entonces aquí es muy probable que haya muchos errores por el tema de que estuvimos usando booleanos bastante. Entonces vamos a revisar eso. Entonces lo primero es tener como todo listo. Vamos a revisar los normales aquí en Face Orientation. Por ahora están bien. Vamos a eliminar los vértices superpuestos. Combinar por distancia. Miren que se eliminaron 258. Ah, otra cosa, antes de los vértices aplicar los modificadores. Pero aquí creo que ya están aplicados, entonces no pasa nada. M por distancia. Entonces aquí creo que sí se redujo bastante que estaban superpuestos. 200 y pico. Entonces por ahora todo bien. Aquí se nos dañó la malla, miren. Entonces tenemos que ver qué está pasando acá. Ah, no, se nos dañó desde un principio. A ver, revisamos la orientación. M por distancia. En caso de que se les dañe, aquí es muy probable que esté pasando porque están como muy junticos. Entonces, si ustedes dan a ese de juntar por distancia y despliegan este, aquí pueden como parametrizar a la distancia a la que se están juntando. Entonces, si este lo aumentan, miren que las piezas que están más cercanas a este valor, no sé, digamos 0. Bueno, 1 milímetro, miren que se comienzan a combinar. Entonces, hay que tener cuidado con este. Como esta pieza es pequeña, pues lo dejamos como al mínimo 0.01 milímetros. Entonces aquí se removieron 128, está bien. Ahora revisamos por último que la pieza esté completamente cerrada, entonces nos vamos aquí al 3D Print, Check All. Y esta está perfecta para imprimir, miren que quedó de una en ceros. Entonces así como está la podremos mandar ya. Es como un flujo de trabajo pues bastante sencillito, la verdad. Y ya, esa es como la parte de impresión. No sé, Julie, si tienes como algo que podamos revisar, si quieres alguna asesoría de tu proyecto, si has pensado en algo. Ah, vale, es que no tienes micro. Listo. Si has podido ver los tutoriales de pronto, si te quedó alguna duda, pues me puedes decir. Juan, Laura. Listo.
Sí, cuando tengan tiempo. Estas fichas son moditas. Yo sé que estábamos en cierre de semestre y ahorita toca estar en las novenas. Bueno, pues esto ya quedó listo. Ya cubrimos como lo básico que es de impresión. Voy a darles como una pasada muy por encimita de cómo funciona este slicer para la impresora de filamento. Y ahorita revisamos la de resina, que pues también es como chévere. Entonces así chicanean de que ya saben preparar archivos. Entonces, la impresora tiene como unos para... Esta de filamento, digamos que tiene unos parámetros un poquito más hartos de configurar que la de resina, pero pues tampoco es para tanto. Incluso cuando es una impresora así como una Bambulab, pues es mucho más fácil, es mucho más plug and play. Entonces, lo primero que tenemos que pillar es la calidad con la que queremos la pieza. Entonces, aquí en la interfaz tenemos como estas cuatro pestañitas. En la de preparar vamos a hacer casi todo. Entonces, aquí donde está la parte de calidad, directamente nos ajusta, nos da como los parámetros, ¿no? Entonces, aquí hay un montón y eso es como para investigar también qué hace cada uno de estos. Pero la Ombu tiene aquí como ya algunos perfiles de tamaño. Entonces, la altura de capa es lo que nos va a indicar qué tan detallado o qué tan rápido va a salir la impresión. Entonces, si tenemos una altura de capa de 0.12, aquí lo voy a poner y la laminamos. Se van a dar cuenta que la altura de capa pues es de 0.12 milímetros. Entonces, puede que funcione bien. Es como pues un tamaño estándar, ¿no? Puede que algunos detalles se pierdan. Entonces, cambiando este valor de aquí, de la altura de capa, pues podemos dar más o menos detalle. Entonces, si lo ponemos en 0.8, que es como mucho más bajito y es de lo que es capaz, pues imprimir una boquilla de 4 milímetros, de 0.4, que es como el estándar, esto nos va a dar muchísimo más detalle, pero va a hacer que el tiempo de impresión suba. Entonces, esperemos a ver que lo lamine. Entonces miren que como se lamina pues ya queda como con un poquito más de detalle, las capas quedan más finas, pero la impresión nos subió de tiempo pues a 6 horas, ¿no? También hay una opción bastante chévere aquí en la parte de preparar que es, se activa con estas rayitas de aquí, que es la altura de capa variable. Creo que el slicer de Orca también tiene esta opción. Y esto lo que nos permite es como indicarle al slicer que nos ponga mayor altura de capa en las zonas que no tienen tanto detalle, como por lo menos las piernas, y menos altura de capa en las partes más detalladas, no sé, por lo menos esto de aquí. Entonces si nosotros le damos aquí como en calidad, le damos aquí clic en adaptativo, nos va a mostrar como dónde van a estar estas capas. Entonces miren que aquí como los pies es una pieza muy sencilla, nos va a hacer las capas más altas. Y aquí en la parte de arriba nos las va a hacer mucho más chiquiticas. Entonces se lamina. Y esto es muy chévere porque nos combina como diferentes alturas de capa en una sola pieza. Lo que nos puede ahorrar como tiempos de impresión. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces si se fijan, yo creo que es un poquito difícil de notarlo, pero en teoría, yo creo que aquí se alcanzan a dar cuenta. Si ven que estas rayitas de aquí son un poquito más altas que estas que están acá abajo. Incluso si comparan los soportes también, estos son más anchos que lo que está aquí. Y pues aquí esto lo que nos permite es tener como un flujo dinámico de los detalles. Aquí se ven como las variaciones también de las vetas. Entonces como el parámetro clave, ¿no? El tema de los soportes, de la altura de capa. Otro que es muy importante es la temperatura con la que se imprime. Y digamos que eso depende mucho del material con el que esté trabajando. Generalmente el filamento en la cajita indica como la temperatura estándar a la que toca imprimir. Pero en caso de que no la tengan, pues uno hace como una prueba de calibración. Para cambiar la temperatura, pues se van simplemente a la configuración del filamento. Eh, Le dan aquí en editar y buscan la opción donde está la temperatura. Entonces, esta de aquí tiene, ¿dónde está? Tiene una temperatura de 220, que es bastante, bastante alto. Cuando imprimimos con PLA, que es como el material estándar, pues lo ideal y lo que a mí me funciona bien con las marcas que he manejado es 205 grados. Esto evita que salgan como hilitos entre las impresiones y que la pieza salga bastante limpia.
Entonces, eso por un lado. En la parte de fuerza podemos cuadrar como el grosor que tiene el modelo, ¿no? Digamos, a la hora de imprimir, pues esto no va a salir completamente sólido a menos de que se lo parametricemos. Entonces miremos cómo va a salir aquí. Con este slider de aquí ustedes pueden revisar como cada una de las capas. Y si lo cortamos, nos damos cuenta como del grosor que tiene y el relleno. El relleno tiene como este patrón como de grilla. Y eso lo podemos cambiar. Entonces miren que con este de bucles de pared podemos reducir como el grosor de las paredes, digamos a una pared, lo cual es demasiado mínimo como para imprimir. Y podemos ponerle también como el porcentaje del relleno. Ese tiene que estar por aquí, miren. En el relleno poco denso lo podemos poner que en vez de que esté 15%, probémoslo en 80% y esto va a quedar súper denso. Aquí también pueden cambiar como el patrón de relleno, que pues hay un montón, ¿no? Hay como una función para cada uno. Yo siempre imprimo aquí, así con el de rejilla. Podemos usar este. Y si laminamos, en teoría los bordes tienen que quedar súper delgaditos y va a quedar como con mucho relleno. Entonces esto también lo pueden pues cambiar en caso de que quieran que su impresión se demore más o se demore menos. Esperemos a ver qué hace el slicer. Entonces miren que como colocamos el relleno al 80% es como si estuviera casi tupido. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí. Entonces eso también nos define como la fuerza estructural que va a tener el objeto. Entonces en caso de que estén realizando como una pieza industrial, pues lo ideal es que el relleno pues sea bastante denso, ¿no? Si van a hacer más como una pieza decorativa como esta, pues se le baja el relleno porque no hace falta que sea fuerte. Eh, y ya son como los elementos principales. Otra cosa que se puede cambiar es el tema de los soportes. Los soportes están aquí en la parte de soporte, entonces en la parte de tipo tenemos como diferentes parámetros. Voy a desactivar esto de aquí porque nos está dando como que el tiempo de corte sea muy alto. Voy a poner este de nuevo en 15 y el patrón en rejilla. Entonces, el soporte normal, el que viene por defecto, tiene como una forma rectangular. Es como un cubo estirado. A mí este no me gusta mucho porque siento que es como muy invasivo con la pieza. Si se dan cuenta que es como demasiado denso. Y miren que a diferencia de, bueno, aquí cogió como cada una de estas punticas, ¿no? Y este tiene como ponerse pues en partes innecesarias del modelo. Tiene sus funciones a la hora de imprimir. Yo este casi no lo utilizo. Y digamos que a la hora de retirarlos también, de que tengamos que coger los alicates y comenzar a limpiar la pieza, esto puede que sea muy harto. El otro tipo que es como pues la alternativa es el tema del árbol. Entonces, ese es el que hemos estado usando. El árbol es un poquito más orgánico. Entonces, sí va a identificar bien dónde tiene que poner cada uno de los puntos. Y en vez de hacer como toda esa intervención como tan drástica, va a curvarse a lo largo del modelo hasta llegar a la base y pues va a poder hacer esos soportes de manera más eficiente. Entonces fíjense que en vez de tener como esas partes así superpuestas con el tema de los soportes, este se va curvando. Nos permite pues tener como esos detalles presentes. Aquí también en la parte del estilo podemos como cambiarle qué tan gruesos o qué tan delgados pueden ser los soportes. Lo podemos dejar en híbrido, que es como una combinación de estos árboles gruesos con unos más delgaditos. O podemos dejarlos aquí en los delgados. Esto depende también del detalle al que quieran llegar con sus piezas. Habrán piezas también que no requieran de soportes, ¿no? Entonces miren que esta delgado pues nos deja como las terminaciones mucho más chiquiticas y omite varias de los soportes. Entonces miren que en esta pieza de aquí debería haber un hito, pero pues lo omitió, incluso aquí en estas puntas.
Para este tipo de cositas, pues también lo podemos ir aquí en la parte de preparar. Y con la herramienta aquí de pintar soportes podemos indicarle al modelo dónde queremos que hayan soportes. Entonces, miren que cuando nos ubicamos en esta vista, nos pone como una rejilla donde están como todas las partes que están mirando hacia abajo. Y ahí es donde generalmente pues se recomienda poner soporte. Entonces simplemente pues pintamos con el mouse. Voy a poner una parte donde no marco para que se den cuenta lo que pasa. Entonces voy a hacer aquí como una carita. Y si laminamos ya automáticamente pues el slicer nos va a poner aquí los soportes. ¿Sí ven? Quedó justo en la espalda donde los colocamos. Ya otro ajuste que podemos cambiar es la distancia Z superior. Esto nos indica como qué tan cerca está el soporte de la pieza original. Entonces, miren que aquí está como a una capa de distancia. Entonces podemos cambiar este valor para que sea más fácil retirar los soportes. Hay casos donde los soportes quedan como muy pegados a la pieza, digamos a la hora de retirarlos puede que nos dañe o nos quiebre la pieza que estamos imprimiendo. Entonces un valor que me ha servido a mí bastante es 25. Uno para estos valores pues hace como unas pruebas de calibración y pues ya uno llega como al valor ideal del material que uno tenga. Entonces esos son como los parámetros principales, ¿no? La altura de capa, los soportes, el relleno y la distancia y la temperatura del filamento. Entonces ya con esto pues miren que estos soportes quedan como dos capas más abajo y eso hace que sea mucho más fácil de retirar. Y ya con eso tendríamos prácticamente todo listo para mandarlo a imprimir. A veces cuando las piezas son muy delgadas, el mismo slicer te pone como una balsa. Igual se puede poner también, como para facilitar la adherencia. Y pues esto es como todo lo que corresponde respecto a preparar la impresión en filamento. Ya después simplemente se manda a imprimir y pues es muy plug and play. Simplemente esperamos a que salga y se retira con las manos. Con la resina sí nos toca cuidarnos bastante porque esos químicos son cancerígenos. Y el proceso es un poquito similar, pero es más engorroso. Vamos a ver si lo podemos lograr. Entonces siempre hay como un slicer distinto dependiendo de lo que estemos manejando. Yo para resina uso este que se llama Litchi. Siento que es bastante potente. Y vamos a agregar exactamente el mismo modelo. Mm, Vamos a importar el robotcito, más bien. Entonces, ¿qué pasa con la resina? La resina, a diferencia del filamento. Uy, hace rato que no miro esto. La resina, a diferencia del filamento, imprime al revés. Miren que en este simulador nos damos cuenta de que la bandeja que imprime, que es esta de aquí, queda boca abajo y las piezas quedan colgando. Entonces esto nos obliga siempre como a usar bastantes soportes para que la pieza no termine colapsando por el peso de la misma y para evitar también los overhangs. Entonces, bueno, para la resina lo ideal también es, lo primero es, bueno, poner la pieza y rotarla de tal manera de que evitemos, o sea, hagamos que la mayoría de piezas que están como en ángulo queden mirando hacia arriba y las piezas que tengan más detalle también estén como apuntando a la dirección opuesta de la cama. En este caso, como tenemos estas piezas que están como apuntando así en estos ángulos como en la parte de abajo, tendríamos que rotarlos. Entonces, esto lo que va a hacer es que a la hora de imprimir se soporten sobre sí mismos, que a la hora que estas capas se vayan construyendo, eventualmente hasta llegar hasta aquí, pues se soporten sobre la misma estructura. También como es una parte pues muy paralela, digamos, a la base, con esta cara de aquí, lo ideal sería moverla un poquito en el ángulo, igual así. En resina siempre evitamos lo más posible tener modelos paralelos a la cama, porque pues eso puede que siempre se termine dañando, ¿no? Por la naturaleza de la tecnología. Entonces digamos que, aunque sea como un poquito chistoso, que la dirección óptima para imprimir esto sea así. Y pues con la resina siempre tenemos que sacarlo un poquito más arriba de donde está la cama, más o menos acá.
Entonces la resina pues también tiene como opción automática para poner soporte. Los soportes aquí son totalmente diferentes. Entonces aquí podemos como ponerlos en light, en medium. Y aquí en Litchi para ponerlos siempre nos vamos aquí en Island, buscamos como las islas. Las islas son como todos estos elementos que van a quedar impresos en el aire, similar a lo que vimos en filamento. Aquí todo necesita un soporte para poderse imprimir. Entonces puede que este no tenga, pero sospecho que aquí va a salir una. Y puede que aquí en los dedos otra. Miremos. Entonces miren que nos detectó 26 islas. Las islas pues son todas estas piezas que a la hora de imprimir se van a quedar como en el aire y nos las marca así. Entonces ya después de que se marquen simplemente le damos a agregar soportes a todas las islas. Y miren la diferencia de los soportes que hay con los de resina a los de filamento. Estos son todos delgaditos, porque estos eventualmente pues se tienen que romper para liberar la pieza. Entonces ya con esto nos curamos en salud de que va a salir todas las piezas, que no va a quedar nada en el aire. Y esto porque a la hora de cortar, miren más o menos como la silueta de corte. Estas son como todas las capas que está construyendo la impresora. Entonces miren lo que pasa justo aquí. La impresora aquí comienza como a generar esta nueva estructura, pero la hace desconectada de la demás. Eso se llama una isla. ¿Por qué? Pues porque parece una islita, está como aparte. Y a cada una de las islas pues toca siempre ponerle un soporte. Entonces así sabemos que siempre va a estar conectada como hasta el piso. Podemos también agregar los soportes de manera automática. Pues no sé ahorita cómo está el tema de los soportes automáticos. Yo generalmente los pongo a mano. Porque siempre como que el slicer se olvida de zonas importantes. O pasa esto que deja como una densidad muy alta de soportes. Y nos puede quedar así. Y pues entre más soportes tengamos, nos va a dañar la superficie. Entonces digamos en esta parte que pues no es como tan necesario, pues le ha puesto muchísimos soportes. Entonces, ¿cómo se ponen los soportes? Seleccionamos el que queramos y comenzamos a poner clics uno por uno. Entonces lo ideal de los soportes aquí es como tratar de ponerlos en todas las partes críticas de la geometría. En este caso pues como esto es un cubo, tenemos que ponerlas en todos los bordes, pues en todas las aristas del cubo, ¿no? Tratando como de dejar una distancia equidistante, etcétera, etcétera. Y en estas superficies amplias lo que yo hago es como disponerlos en forma como de grilla. O sea, los hago tanto horizontalmente como verticalmente. Y pues siempre me fijo mucho en los bordes. Lo más importante son como los bordecitos. Entonces, eso. Es un proceso muy manual. Miren que aquí nos quedó como una parte como paralela. Puede que esto se llegue a dañar si lo imprimimos. Entonces, después de haber puesto los soportes, aquí los voy a poner mal para explicarles otra cosita. Em, Cuando hay soportes muy largos, también podemos soportar los mismos soportes simplemente dando Alt, que esto es importante también para que puedan salir. Y los podemos alterar también presionando Alt. Entonces ya cuando tengamos muchos soportes podemos darle aquí en estructura, les damos en parent y lo que va a hacer esto es como darles, los va a reducir como para que no tengamos tantos y que se aprovechen como que de una sola varilla salgan ya varias cabecitas. Y el bracing lo que nos va a hacer es como, uy, ¿qué pasó? El bracing lo que va a hacer es como conectar los soportes, porque si son muy altos lo más probable es que colapsen. Entonces si tienen como estas remitas como atravesadas, pues le va a dar mucha más seguridad estructural y puede que la pieza no, pues no falle a la hora de impresión. Aquí es mucho más sencillo de imprimir, o sea, lo más denso es como poner los soportes, que eso también tiene como su técnica, y pues el manejo de químicos, pero los ajustes ya vienen todos listos. Generalmente los sliders uno simplemente pone la impresora que uno tiene y la resina que uno tiene y ya con esos ajustes se imprime. Entonces simplemente se le manda a exportar y ya, pues en teoría queda listo también para la impresión. Aquí pues es chévere que podemos ver como la escala a la que quedan y
y ya, no es mucho más con la impresión de resina. En el laboratorio ya vamos a ver cómo manejar los químicos y qué es prioritario con esto. Con el filamento no hay como tanto lío biológico. Lo único es si se imprime como en materiales más industriales, como el ABS, que si toca usar protección. Es porque todo eso genera cáncer. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Todo claro con esto? Aquí puede que se sienta desconectado porque hemos visto Blender y que sea más práctico verlo en el laboratorio, pero digamos que la parte de la preparación de las mallas la cubrimos. No sé cómo van ustedes, cómo vamos con esto. Si les surge alguna duda. Ahí respecto a lo de las bases, significa que, digamos, si queremos algo con algo, digamos, hacer algo realmente pesado y detallado, ¿cómo sería? ¿Con esas bases, solo hay esas bases chiquiticas que mostraste ahí? O... Aquí en resina hay unas más grandes. Mira, yo lo que hago siempre es que yo miro. Bueno, depende mucho, ¿no? La resina, digamos que lo que tú haces es imprimirlo hueco para ahorrar material. Eso aquí te lo puedes cuadrar en la ventañita de Hollow. Esto como que te deja la... Uy, ¿qué pasó? Ya. Eso te permite como dejarlo hueco pues para salvar filamento. Ve, resina. Pero en caso de que necesites sí o sí imprimir algo así como súper denso, que no es muy recomendable, lo que yo hago es siempre irme al soporte que está más cercano a la parte más baja del modelo, como lo primero que se va a imprimir, y la pongo en heavy. Entonces mira ese soporte tan gigante que se hace. Y en caso de que si tengas como muchas piezas que requieran como esa fuerza estructural, seleccionas tu soporte y lo dejas en heavy. O incluso en medium. Aquí están todos como en light, que es como los soportes más sencillos de quitar y los que dejan menos marcas. Porque todas estas punticas que van a quedar conectadas dejan como granitos. Entonces puedes trabajar como en medium o en light. Lo ideal es como eso, siempre como poner un heavy en la parte de abajo. A mí me ha funcionado siempre. Ahorita que estábamos como tocando la parte del ahuecado, es importante entender que como la resina es líquida, si nosotros tenemos como una pieza así, que tiene los bordes como rellenos y se cierra, aquí antes nos va a quedar resina líquida, sin curar. Y si la dejamos así, eso con el paso del tiempo se explota y la pieza se estalla. Entonces, siempre que tengamos como esas piezas huecas, lo que tenemos que hacer es como abrirle unos agujeritos con este de holes. Y yo lo que hago es siempre abrir un agujero chiquito, lo más cercano también a la base. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a evitar como un efecto de succión, ¿no? Entonces, a ver si me explico bien, esto es un poquito extraño. Si tenemos esta pieza así, imagínate que tiene como este grosor, ¿cierto? Y está completamente hueca. Esto va a comenzar a hacer como una especie de succión a la hora que se está imprimiendo, porque uno imprime sobre, voy a ver si les encuentro una foto de una impresora. Sí conocen las impresoras de resina, ¿no? Sí. La impresora de resina, bueno, es que aquí no se ve, ¿no? Funciona aquí con la bandeja, mira los soportes y donde tenemos como la resina. Y en la parte de la resina hay como esta bandejita de aquí que tiene una lámina plástica, como de un nylon. Y esta pues va como hacia la pantalla, entonces siempre se imprime sobre esta lámina plástica. Entonces si tenemos esta que es como una copa de succión haciendo succión en un material que es flexible como el plástico, lo más probable es que esto quede encocado en la base y se te dañe toda la impresión, que quede fijo y se despegue. Eso es como el miedo principal de esta impresión, ¿no? Que se te despeguen los soportes y la pieza quede en el fondo. Entonces para evitarse eso, pues tú pones un agujerito en la parte de abajo. Entonces eso te asegura de que el aire va a entrar. Ahí te das cuenta cómo llega el agujero, cómo se conecta al borde. Y va a entrarle aire. Entonces eso va a evitarte como cualquier tipo de efecto de succión. Y ya pues yo pongo siempre agujeros cuando están así huecos, como en partes que no se van a ver. Digamos por aquí debajo del cuello podrían ir unos. Aquí en la parte del cuerpo podría ir uno acá. En las botas. Aquí en los pies siempre se ponen varios. Y eso te garantiza que toda la resina líquida que pueda quedar, eh, pues no queda, ¿no? En el modelo. Tú te das cuenta pues ahí con el grosor. Entonces mira que el pecho, a pesar de que lo puse, no tiene como tantos. Y eso evita que, sí, que te quede como con residuos sin curar.
También lo otro, ¿no? Es generalmente si tú vas a imprimir como piezas demasiado grandes, tú no vas a imprimirlas así de golpe, sino que haces esto que hicimos acá, de romper la pieza en diferentes partes. Entonces por eso es importante el tema de los booleanos. Digamos si queremos esta imprimirla en, no sé, un tamaño inmenso de 2 metros por 2 metros, pues lo que tenemos que hacer es, es cortarlo, como cortarlo en las piezas suficientes para que se pueda imprimir. No sé, la mitad de la mitad de pronto. Y ya, después las juntas con pegante. Eso pues con los soportes de la resina. ¿Se te solucionó la pregunta? Sí, sí, gracias. Listo. Laura, Julie. ¿Ustedes tienen de pronto tabletas gráficas? ¿Tabletas gráficas? Supongo que Laura sí. No, yo no. Bueno, el iPad. Bueno, es que hay unas herramientas de escultura que no las hemos tocado aquí en Blender que son bastante divertidas. Se puede hacer con mouse, es difícil, sí. No es tan fácil como si tuviéramos una tablet, pero se puede. Entonces, no sé, aprovechando el tiempo que nos queda, como ya vimos parte de impresión, si quieren ver como algo de escultura. Que la escultura, digamos que nos permite como... Bueno, aquí hemos modelado siempre como moviendo vértices, ¿no? Entonces, moviendo uno por uno, ¿qué tales? Pero en caso de que queramos hacer como un personaje, no sé, un dragón, un dinosaurio, pues digamos que nos... Se puede lograr, pero no es como muy chévere tener que modelar polígono por polígono. Entonces, si quieren, podemos ver eso, aprovechando los 40 minutos que quedan de la clase. Yo sí estoy grabando, sí. Bueno, asumir el silencio como un sí. Entonces, bueno, en Blender, como ya vimos, en todas las clases hemos estado modelando. Modelando pues porque hemos estado usando mouse. Voy a intentar hacerlo con mouse como para ser justo. Entonces voy a simplemente insertar una esfera, ¿cierto? Yo hace rato que no esculpo en Blender, yo esculpo en ZBrush, pero es casi lo mismo. Entonces hemos siempre usado el layout, ya vimos algo del texture editing, del UV editing, del shading, del rendering. Pero pues la que vamos a ver ahorita es esta parte del sculpting, la parte de esculpido. Entonces mira que cuando le doy clic como que la interfaz cambia de manera bastante drástica. Y nos muestra como este montón de herramientas que son puras herramientas de escultura que nos van a permitir manipular esta malla de manera más libre. Entonces, con la S, creo que es con la S que podemos cambiar el tamaño. No. Con clic derecho podemos abrir este menú que nos va a permitir como cambiar el tamaño de la brocha. Sí, cada una de estas es una brocha, lo podemos cambiar también de aquí. Y cada una tiene como un montón de funciones. Ahorita voy a darme esta aquí que se llama el Elastic Grab. Y miren que funciona mucho como la edición proporcional. Eso nos permite como manipular esta esfera como si fuera plastilina. Sí, podemos manipularla de manera infinita hasta donde nos den los vértices. Entonces, ese es como el principio básico de la escultura. Entendemos que el modelo ya deja de ser como un modelo tridimensional y tratamos como de entenderlo más como una plastilina digital, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como es un modelo 3D, pues tiene vértices. Entonces los vértices llegan como hasta cierto límite de donde se pueden pues, editar, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? Podemos subdividir la malla con un modificador de subdivisión. ¿Sí? Aquí lo agregué, si se dan cuenta. Podemos ponerlo aquí en 3. Lo agregué con control 2. Y esto pues nos va a permitir como dar un poquito más de detalle. Entonces miren, si cojo este que es como dibujar, voy a poder como dar un poquito más de detalle.
Podemos cambiarle también el modo de visualización para que se vea así como suavecito. Con clic derecho y dejarlo en Smooth Shading. Pero igual, sin embargo, miren que cuando comenzamos a estirar mucho la malla, pues nos llega como hasta un límite como técnico, ¿no? Aquí podemos subdividirlo otra vez y podemos seguir haciendo las subdivisiones. Pero digamos que no es como la manera óptima, ¿no? Para esculpir. Entonces siempre vamos a llegar como un límite donde nos va a dejar. Sin embargo, pues nos permite como esculpir suficientemente bien. Entonces podemos dibujar con clic. Presionamos control y dibujamos. Miren que la operación se invierte. Aquí dibujamos de manera positiva, o sea, como que se agrega información. Pero si pulsamos control, se va hacia abajo. Y esto funciona como con todos los pinceles. Entonces tenemos este de aquí, que se llama Chris, que este nos permite hacer como... Bueno, aquí podemos subir a la fuerza. Este nos permite hacer como unos cortes más profundos, ¿no? Como si estuviéramos rayando sobre la superficie. Y no puede. Está este del Clayton, que nos permite como empujar un poquito la malla y da como un acabado más como de plastilina si lo manejamos. Aquí tenemos unos que nos permiten hacer como burbujas, que es el de inflar. Y esto nos va a permitir también inflar cualquier estructura que tengamos. Por lo menos esta de aquí, pues se infla hacia un lado. Tenemos esta de aquí que son como tiritas de arcilla, que nos permiten como construir volumen de manera muy rápida. Tenemos acceso también a un pincel de suavizado que está por aquí, si no estoy mal, el de Smooth, que nos permite como borronear un poquito los detalles. Entonces deja de verse así como tan pixelado y podemos como difuminarlos un poquito. Entonces en caso de que tengamos como detalles muy marcados, voy a hacerlos así, y queramos como difuminarlos, podemos usar esta de Smooth. Si ven que se difumina. También podemos acceder en cualquier momento a esa herramienta pulsando Shift y pintando. Entonces aquí miren que tengo esta de dibujar así como seleccionado, pero si pulso Shift y pinto, se comienza como a suavizar. Está esta del Draw Sharp que nos permite como marcar sobre la superficie. ¿Sí? Y pues hay un montón de pinceles más que los invito como a que los puedan explorar. Entonces el de inflar nos permite inflar la malla. Aquí podemos suavizar. Estos de aquí de Grab son bastante potentes y me gusta mucho cómo funcionan en Blender porque nos permiten como mover la malla de manera general. Está este que es como el agarrado normal. Este que es como el snake hook, que lo que nos permite es como estirar una sola piecita de lo que tengamos, como modo de serpiente, no sé. Entonces es como más fuerte, ¿no? Nos permite hacer como estos movimientos más bruscos. Está el de agarrado normal, que si se dan cuenta como que no tiene tanta elasticidad como este de acá, que este se agarra desde el fondo, este es como el pedacito donde está el pincel. Este de Grab 2D no sé para qué funciona. Bueno, hay varios interesantes por aquí. Y tenemos un montón, un montón. Hay unos de tela por acá que son súper buenos. Tienen que ser estos de acá. Porque no sé cómo logró Blender esto, pero sí se siente como si estuviéramos manipulando tela. Como que tiene las físicas y qué tales de la tela. Miren, me parece como un cojín abstracto. Entonces tenemos como todas estas funciones, ¿no? Podemos con control Z pues devolvernos, incluso como estamos en Blender, podemos seguir agregando piezas. Miren que como tiene el modificador de subdivisión, pues todo es como procedural. Entonces podemos agregar un cubo. Y si nos vamos aquí a la parte de escultura, pues ya tenemos el cubo para trabajar. Como el cubo pues no tiene tantos vértices, pues digamos que no vamos a poderlo mover mucho. Entonces, ¿cómo solventamos el tema de los vértices? Aquí, como tenemos el modificador, pues lo podemos aplicar con control A. Y se nos perdió todo el proceso que teníamos. Uy. No sé por qué. Ya. Es como que está instanciado. Entonces podemos aplicar el modificador. Pero también, bueno, con este subdividir, pues ya nos dimos cuenta de que nos da más resolución, ¿no? Si lo quitamos, pues perdemos como todo el detalle que teníamos. Quiero ver, es una función que nos permite es como generar geometría de manera dinámica, en el sentido de que podemos simplemente ir dibujando, sin preocuparnos tanto por el tema
de que la malla tenga la resolución adecuada. Entonces déjenme, miro dónde está, porque esto lo han cambiado. Ah, también podemos pintar directamente, ¿no? Si nos vamos aquí a la parte del material y seleccionamos estos de pintura, aquí con este colorcito podemos comenzar a pintar sobre la malla. Porque no me está dejando. Aquí por el modificador. Hmm. No tengo idea de por qué no me está dejando pintar. A ver, ¿qué por qué no tengo materiales? Ah, sí, miren. Hay que ponerle un material para poder pintar. Entonces ya aquí no tengo mucha resolución. Pero con estos pinceles de pintar pues podemos darle como texturas manuales al objeto. Bueno, ahora el tema de la resolución, déjenme lo investigo porque no lo encuentro. Ya. Entonces, otra opción que tenemos es la simetría, que la activamos desde aquí. Entonces, si activo esta en el eje X, pues nos funciona igual como el modificador de mirror. Entonces, todo lo que vayamos a hacer a un lado se va a replicar en el otro. Entonces, esto es útil en caso de que estén haciendo un personaje pues simétrico, como un humano. Y con esta parte de Dinotopo, si lo seleccionamos, esto nos va a permitir como seguir esculpiendo de manera infinita y la geometría como que eventualmente se va a ir actualizando. Entonces aquí no sé por qué no está funcionando. Ah, miren ya, funcionan más que todo con estos pinceles de dibujar. Entonces miren que cuando estoy dibujando tenemos la malla que está así. Si se dan cuenta que tiene como esta malla estirada. Si tenemos el Dinotopo activado, que le podemos cambiar la resolución desde aquí, que esto nos va a dar como que tanto detalle tiene. Si tenemos como más detalle, pues nos va a dar, o sea, si le ponemos un número mayor nos va a dar más detalle. Entonces miren que cuando dibujo ya no dependo tanto como de la malla original, sino que la misma estructura se va generando como de manera procedural a medida que yo voy dibujando. Entonces si quiero más detalle, pues voy aquí, activo el Dinotopo, le subo la resolución, creo que se disminuye, dejémoslo en 2. Y en teoría, miren que esto ya me comienza a generar mucha más resolución. Entonces si entro en modo edición, miren todos los polígonos que me genera. Entonces podemos dejarlo como en 10, creo que estaba, en 15. Entonces con 10 podemos seguir dibujando. Aquí tenemos la simetría activada, con control pues podemos como borrar, podemos suavizar. Y esto ya nos permite como ahora sí manejar esta esfera como una plastilina. Esta opción de aquí de Remesh, que funciona como la que vimos hace rato, que como que nos reconstruye toda la malla en esos cubitos. Entonces si damos aquí en Remesh, bueno, creo que hay que desactivar el Dinotopo para activar el Remesh. Miren que el Remesh como que hace que todo se vuelva de manera homogénea. Nos disminuye detalle, pero hace que todo como que quede de manera pues más parejita. Y con este de aquí podemos darle incluso el detalle, o sea que tenga más detalle. Digamos si lo redujimos a 0.2 y activamos el remesh, miren que la malla queda mucho más densa. Y viceversa, si lo aumentamos y le damos a remesh, va a quedar menos densa. Entonces esas son como las herramientas básicas de esculpido. Entonces podemos hacer una malla base, hagamos como un muñequito. De hecho podríamos combinar las técnicas que hemos visto, ¿no? Vimos ya el de subdivisión, que consistía en aplicar el modificador y que aquí podríamos como estirar la malla. Entonces con esto podríamos como hacer una malla base. Una malla base muy chistosa. Aplicamos el modificador. Y sobre esto ya podríamos esculpir. Entonces podemos darle un remesh como para darle más detalle. ¿Sí? Aquí ya tenemos como más detalle para trabajar. Incluso puede ser menos. Podemos suavizar. Activamos la simetría. Aquí nos damos cuenta de que ya podemos como suavizar todo y que se está pasando lo que yo hago en un lado, en el otro. Y ya podemos comenzar como a esculpir
Con la tabla esto es mucho más fácil, ¿no? Porque tenemos como control de la presión y de la fuerza, sino aquí pues nos toca como estar jugando con este modificador. Y pues aquí ya podríamos... Ah, miren que el tamaño es relativo, ¿no? El tamaño del pincel. Si yo me acerco siempre se va a mantener como del mismo tamaño. Entonces aquí ya podemos como comenzar a darle detalles a lo que sea que estemos haciendo. Podemos activar el Dino Topo para que el detalle sea pues de manera procedural, lo podemos disminuir. Y pues podemos combinar diferentes pinceles, ¿no? Si tenemos este el de Chris y lo invertimos, como que nos deja un acabado un poquito más duro. Bueno, aquí me disculparán mis nulas habilidades de escultura hoy. Y ya con eso podríamos como hacer piezas. Tenemos... Hay una que es como de aplanar, que es esta de flatten, que esta es muy chévere como para pulir piezas, como para pulir formas. Entonces en caso de que quieran hacer como algo muy complicado, pues pueden esculpirlo también, ¿no? Es como una mantarraya súper extraña. Y ya, son como las herramientas básicas. Realmente es bastante divertido como probarlas. Aquí podemos darle un remesh más alto. Y que se animen como a intentar, la verdad. Bueno, quedó chistoso. Ya, realmente es como lo básico. No sé si tienen como alguna pregunta muy puntual de las herramientas. La idea es que las exploren también, pero pues en teoría es como la simetría, el Dinotopo, para que la malla se les deforme de manera como en tiempo real, y el remesh, como para resetear esa geometría. Y que vayan como probando cada uno de estos pinceles. Miren que aquí como está dinámico, y si yo tengo el tamaño bastante más grande, como que se reduce más. Ah, incluso, miren, una opción de aquí del Dinotopo es que si ustedes les dan aquí en Brush Detail, si ustedes dibujan con un pincel muy chiquito, el detalle se va a mantener como relativo. ¿Sí ven? Que yo me acerco y puedo seguirle dando como más geometría. Pero si me alejo y pinto, se disminuye. Entonces, esto es bastante chévere como para tener un control más dinámico de lo que sea que estén haciendo. Si queremos como suavizar esto, podemos irnos aquí, disminuirlo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Esto es muy versátil. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, a ver, por lo menos el... ¿Dónde está? El robocito que teníamos lo podemos esculpir. Podemos combinar todo esto. Voy a combinarlo aquí con Join. Mm, y si nos vamos aquí a la parte de escultura. Ah, miren que preserva como el tema de los materiales. Si me voy al Dino Topo, me puedo ir aquí al Bridge Detail. Puedo como comenzar a darle detalles de alguna manera al modelo. Entonces miren que aquí podemos hacerle como grietas, como ya esculpidas. Como para generarle un poquito más de detalle, si queremos hacer como desgastes. Entonces, con las mallas bases podemos hacer como todos, podemos manipularlas más allá de lo que podíamos como con el modelado con vértices. Entonces, pues cada técnica tiene como sus propias ventajas, ¿no? Digamos, esto es muy destructivo. La malla al final nos queda así como una cochinada, pero pues es muy libre, nos permite como manipularla de manera, pues, más dinámica. Me queda como si fuera de pixel art. No sé si tienen comentarios con esto. Si les gustó, si no les gustó.
Ninguno, todo bien hasta ahí. Listo. Esto pueden probarlo como quieran. No hay un ejercicio puntual con esto y lo pueden hacer bailar, ve. Pero pues es una herramienta como chévere. El otro programa que se usa mucho para el tema de la escultura, que era el que les estaba mostrando ahorita a Laura, es ZBrush, que funciona similar. La interfaz es diferente, es más difícil. A mí me parece que la interfaz de Blender es bastante clara, ¿no? O sea, sí que tenemos los pinceles, herramientas básicas, tenemos como los diferentes espacios de trabajo. Aquí tenemos como los ajustes del pincel. Y podemos cambiar siempre como en cualquier momento en los motores de render y así. ZBrush es más solamente como de escultura. Solo tiene un solo espacio de trabajo. A ver si les alcanzo a mostrar. Ah, la otra diferencia es que Blender es gratis, ¿no? Entonces no tenemos como ese limitante. ZBrush es de pago, pero pues por medios latinoamericanos podemos conseguirlo gratis. Y nos permite hacer también como cosas más complejas. ZBrush tiene como una facilidad más alta como con las mallas complejas. Entonces yo estaba haciendo como esta medusa de acá, que tiene 4 millones de polígonos. Entonces si pillamos como la malla, pues es súper, súper densa en cada una de estas cositas. Y pues la interfaz también es diferente, no, no pretendo como explicarles, pero sí como mostrarles los resultados de las cosas que se pueden hacer esculpiendo. A mí me gusta mucho más como, más que modelar, me gusta más esculpir. Entonces este dragoncito de aquí lo estaba sacando qué día. Este lo alcancé a imprimir en filamento también, como en 15 centímetros. Entonces Hybrid nos permite como también tener una cantidad altísima de detalles. Y funciona similar. Tenemos como todo el tema de los pinceles, que están mucho más desorganizados. Yo los tengo aquí chiquiticos. Y pues nada, con los pinceles podemos como comenzar a manipular cada una de las formas. No sé si quieren como detalle, pueden coger el de arcilla y dibujar. Y funciona igual. También tiene como el negativo y el positivo. Entonces prácticamente lo mismo que tiene Blender. Y ya, ahí abarcamos como parametrización de impresión y algunas herramientas de escultura. Sería chévere que pudieran como animarse a hacer un personaje o editar el mismo robocito que hicimos, como agregarle daño o más piezas. No sé, chicos, si tienen preguntas. Igual con Blender también podemos exportarnos esto de aquí. A mí me parece más cómodo el ZBrush, pero es exactamente la misma cosa. Pueden hacer cosas así si quieren. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo bien? Creo que para iPad hay una aplicación que se llama Nomad Sculpt. Creo que es gratis hasta cierto punto. Igual es bastante barata. Pero el modo gratis te deja hacer muchas cosas. Y también es bastante. Pues tiene herramientas muy similares a Blender, la verdad. Y te permite hacer 3D. Es bastante pues, chévere de manejar. No te deja hacer modelado, pero sí escultura. Es como la diferencia principal. Entonces, chicos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, todo bien. Listo. Pues hasta aquí era como la sesión que les había planeado. Nos desviamos igual un poquito. No sé si hay como piezas para asesorar, algún comentario extra. Tengo que cuadrar ahorita en el grupo con ustedes las demás sesiones, que creo que simplemente nos faltan dos. Una de asesorías y la final de impresión. Pero pues como son fechas festivas, nos toca cuadrar eso porque toca es ahorita estar con la familia. Si no, pues yo creo que ya podríamos como dar por terminada la sesión de hoy. Y más bien pues les dejo como el tiempo para que puedan trabajar de manera autónoma en
pues en los videos de las clases o si quieren explorar como el tema de escultura. Si quieren, pues nos quedamos. Yo me quedo hasta los últimos 10 minutos que quedan. Si quieren como probar las herramientas. Si no, pues podemos dejar hasta aquí. Ustedes me dirán. Yo por el día de hoy me retiro. Muchísimas gracias. Listo. Gracias, chao, chao. Listo, listo. Que te cuides. Nos vemos. Dale, listo. Que tengas también un buen día y una buena semana. Ahí estamos pendientes. Bueno, hasta luego, chicos. Un gusto. Ya les subo la grabación de hoy.